Mi nombre es Regina Brooks, tengo 32 años y durante una década he construido mi reputación como la profesional más solicitada de Fargo cuando se trata de convertir sueños en eventos inolvidables. Cada detalle, cada noche de insomnio, cada gota de sudor valió la pena para ver sonrisas en los rostros de mis clientes. Pero nada comparado con el orgullo de hacer lo mismo por mi propia familia. Hasta que un frío lunes, mientras ordenaba papeles en mi oficina, un mensaje en mi celular lo cambió todo. Pertenecía a Randall, mi hermano menor, a quien siempre protegí como si fuera mi propio hijo. Las palabras en la pantalla fueron como una puñalada por la espalda: no estás invitado a la fiesta de compromiso. Tu perfil no coincide con el de nuestros invitados VIP. Releí el mensaje dos veces, sintiendo el peso de cada sílaba como si me arrojaran una piedra. Lo absurdo de la situación me dejó atónito. Yo, que había pasado noches negociando con proveedores, cubriendo gastos de mi propio bolsillo, ajustando cada detalle del menú desde el cordero con costra de hierbas hasta los dulces artesanales para que todo fuera perfecto. Yo, que había abandonado a otros clientes que pagaban para dedicar mi tiempo y talento a lo que se suponía que sería un momento especial para nosotros. Y ahora me descartó como si fuera un simple empleado prescindible. La ira hervía dentro de mí, mezclada con un dolor profundo. ¿Fue la novia, esa mujer que siempre me había mirado con aire de superioridad, influyendo en Randall para que me excluyera? ¿O fue él quien decidió que yo no era lo suficientemente sofisticada para su nuevo círculo de amigos adinerados? Personas que irónicamente nunca habrían notado mi trabajo si no fuera por mí. Por un momento pensé en llamarlo, exigirle explicaciones, hacerle sentir una décima parte de la humillación que me había infligido. Pero entonces algo dentro de mí se iluminó. No fue indignación ni desesperanza. Fue una determinación fría, casi sonriente. Cerré el portátil con gesto firme, cogí mi bolso y a las pocas horas tenía en mis manos un billete de ida a Aspen. Deje que Randall se encargue solo de su fiesta perfecta. Que descubrió en la práctica el valor de lo que estaba perdiendo. No habría estado allí para ver cómo se desarrollaba el caos, pero una semana después, las señales empezaron a llegar. Mensajes desesperados, llamadas interrumpidas, llamadas de ayuda. El evento que se suponía sería el pináculo de su vida se había convertido en un desastre épico. Y eso, amigo mío, fue solo el comienzo. Porque cuando lastimas a alguien que sabe exactamente cómo devolverte el golpe, las consecuencias vienen en dosis dobles. Y Randall estaba a punto de aprender esa lección de la manera más difícil posible. Quédate, porque lo que vino después te dejará boquiabierto. Si tú, como yo, ya has sentido el sabor amargo de la ingratitud, dime, ¿tú también te habrías embarcado en esta fuga hacia Aspen? Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, todavía conmocionada, decidí buscar un poco de consuelo donde siempre lo encontré, en el regazo de mi madre. Pamela Brooks, la mujer que nos enseñó que la familia lo es todo, que siempre me dio en nuestras peleas y nos mantuvo unidos. Seguramente ella entendería mi dolor. Sin embargo, cuando respondió, su voz sonó distante, casi indiferente. Le conté todo, el mensaje de Randall, las noches de insomnio, la sensación de haber sido borrada de su propia historia. Esperé un grito de indignación, un ¿cómo se atreve? Lo que obtuve fue un suspiro cansado. Regina, estás exagerando. Es su día, déjalo ir. Antes de que pudiera reaccionar, añadió con una naturalidad que me heló la sangre. Y necesitamos que contribuyas con $5,000 para el regalo de bodas. Es lo mínimo que puede hacer la familia. 5,000. A un hermano que acababa de decirme que no era bienvenido. Para una pareja que claramente no me veía como parte de su élite. Colgué el teléfono con manos temblorosas, incrédulo. ¿Era esta la lección familiar que mi madre siempre había predicado? ¿Dónde estaba la lealtad, el amor incondicional? No tuve tiempo de procesar la decepción. Minutos después el teléfono volvió a sonar. Esta vez fue mi padre. Gregory Brooks, el hombre de negocios, siempre pragmático, siempre frío. Su voz no dejaba lugar a la emoción. Me enteré de tu problema con Randall. Olvídalo. La familia se apoya mutuamente. Estos 5,000 no es una petición, es una obligación. Intenté explicarle con la voz quebrada, lo invisible que me sentía, que ya lo había dado todo. Pero él me interrumpió bruscamente. Deja de hacer drama. Paga y sigue adelante.
Cuando terminó la llamada, me quedé allí inmóvil, mirando el dispositivo como si se hubiera transformado en algo extraño. Mi propia familia se había vuelto contra mí. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que estaba solo en una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. Pero si pensaban que me iba a inclinar, estaban muy equivocados. Porque Regina Brooks no se rinde. Ella reacciona. Y esta vez la reacción sería épica. Me quedé allí congelada, mientras el silencio en mi apartamento resonaba con más fuerza que cualquier palabra que hubiera dicho. A mi propio padre, el mismo que siempre predicó la lealtad como dogma, no le importaba mi dolor. Lo único que le interesaba era la imagen inmaculada de Randall, la noche perfecta que se merecía. Abrí Instagram en busca de una distracción, un escape de esos pensamientos. Pero luego vi la publicación de mi prima Jenny Pierce. Una foto de ella riéndose en una despedida de soltera, brindando por la prometida de mi hermano y un grupo de extraños. El pie de foto decía, comenzando la vibra de la boda con el mejor público. Mi corazón se hundió. Ni siquiera me habían invitado a eso. Jenny, con quien había crecido, que había pasado los veranos en nuestra casa, a quien yo había defendido en peleas familiares, ni siquiera había mencionado mi nombre. Revisé los comentarios y vi los nombres de amigos en común, todos celebrando un momento del que me habían excluido. No fue solo Randall. Fue toda mi familia la que siguió adelante sin mí. Como si yo fuera solo una nota a pie de página en su historia. El peso de todo esto me golpeó como una ola. Siempre era yo quien aparecía, planeando cumpleaños, organizando cenas de acción de gracias, ayudando a familiares cuando escaseaba el dinero. Pensé que eso era lo que significaba ser familia, estar ahí, sin lugar a dudas. Pero ahora lo vi con cruel claridad, para ellos yo era un recurso, no una persona. Querían mi dinero, mi trabajo, pero yo no. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla, tentados a comentar, a exponerlo frente a todos. ¿Pero qué solucionaría eso? Ya habían elegido su bando. Dejé el teléfono sobre la mesa, mi mente dando vueltas. Una parte de mí todavía quería luchar, demostrar que merecía mi lugar. Pero otra voz, pequeña pero insistente, susurró algo diferente: quizás no necesito su aprobación. Quizás nunca lo necesité. Caminé hacia la ventana y contemplé la quietud de Fargo Street. La traición no fue solo el mensaje de texto de Randall o las demandas de mis padres. Fue darme cuenta de que, para mi familia, yo era desechable. Había pasado años construyendo sus momentos, solo para ser dejada de lado cuando más importaba. Esos $5.000 que querían de mí sonaban como el insulto máximo, un precio por mi lealtad. No sabía qué haría a continuación, pero una cosa era segura: ya no podía darle mi sangre a alguien que solo sabía chupar. El miércoles por la mañana encontré a Greg en una cafetería, necesitando desahogarme. Greg Marshall, mi mejor amigo desde la universidad, tenía el don de atravesar mi caos con una franqueza que dolía pero me tranquilizaba. Me deslicé en el banco de boxeo, el peso de los últimos 2 días presionando mis hombros. Le conté todo: el brutal mensaje de texto de mi hermano, las demandas de mis padres, la publicación de Jenny que mostraba una fiesta de la que había sido excluido. Se me quebró la voz al admitir lo pequeña que me hacía sentir todo, como si no fuera nada para las personas a las que les había dado todo. Greg se inclinó con los ojos fijos en los míos. Regina, aquí no eres el problema, dijo sin rodeos. Tú planeaste toda esta fiesta: ubicación, comida, decoración. Tienes todas las cartas en tu mano. ¿Por qué dejar que te pisoteen? Sus palabras golpearon como un chasquido. Tenía razón. Estaba tan consumido por su rechazo que había olvidado mi propio poder. Controlé cada detalle de ese evento. Podría marcharme. Greg tomó un sorbo de su café antes de agregar: deja que tu hermano se ocupe del lío que él mismo creó. Sal y mira cómo es su fiesta VIP sin ti. La idea me electrizó. Dar marcha atrás. Dejemos que Randall enfrente el caos que había creado. Sonó imprudente pero también justo. Ya me había inclinado demasiado ante una familia que no me valoraba. Abrir mi computadora portátil allí mismo, en la cafetería, fue un acto de rebelión. Mis dedos se movieron con determinación mientras redactaba un correo electrónico para el señor Foster, el administrador del lugar, la señora Pierce, la empresa de catering, y Corey Ramsay, el decorador.
Debido a circunstancias imprevistas, Randall Brooks se hará cargo de todos los arreglos para su fiesta de compromiso en este momento. Por favor, dirija todas sus preguntas a él. Releí el mensaje con el corazón acelerado. No se trataba solo de logística. Fui yo dibujando una línea en la arena. Presioné enviar y una extraña calma descendió sobre mí. De vuelta en mi apartamento, abrí un sitio web de viajes y busqué vuelos a Aspen. Siempre había soñado con perderme por las laderas nevadas, en el aire puro de la montaña. Ahora parecía el momento perfecto. Encontré un vuelo que salía el viernes por la mañana, en solo 2 días. Mi cursor se deslizó sobre el botón reservar ahora. Una vocecita en mi cabeza susurró dudas, ¿y si Randall fracasara? ¿Qué pasa si mi familia me culpa? Pero luego recordé su indiferencia, sus exigencias, su desprecio. Hice clic en el botón, bloqueando mi boleto. Por primera vez en días sentí un destello de libertad, como si estuviera recuperando mi vida. Pero esta libertad vino acompañada de una sombra de inquietud. Alejarme significaba abandonar el evento en el que había puesto mi corazón, el que había soñado que uniría a mi familia. Empecé a hacer las maletas, a doblar suéteres y equipo de esquí. Cada pieza que conservé fue como un paso hacia algo nuevo, pero también como un alejamiento de la familia a la que siempre había tratado de complacer. Pensé en Randall, luchando por gestionar a los proveedores que había pasado semanas coordinando. ¿Sabría por dónde empezar? Una punzada de culpa me golpeó. Después de todo, él era mi hermano. Pero entonces recordé su mensaje de texto. De las gélidas exigencias de mis padres. De la publicación descuidada de Jenny. Habían hecho su elección. Ahora hice el mío. Cerré la maleta con gesto firme. No iba a dejar Fargo solo por un fin de semana. Estaba dejando atrás la versión de mí mismo que permitía a otros definir mi valor. Mientras colocaba mi maleta cerca de la puerta, mi teléfono sonó con la confirmación del vuelo. Miré la pantalla, una mezcla de alivio y nerviosismo dando vueltas en mi pecho. Aspen sería mi escape, mi oportunidad de respirar, de descubrir quién era yo sin las expectativas de mi familia. No sabía qué pasaría en la fiesta, pero sabía que no estaría allí para arreglarlo. Por primera vez me estaba eligiendo a mí mismo. Mientras tomaba chocolate caliente en un albergue en Aspen el sábado por la noche, se desató el caos en Fargo. No estuve allí para verlo, pero reconstruí los hechos más tarde, basándome en informes dispersos, proveedores con los que ya había trabajado, algunos conocidos que sintieron pena por el resultado. El partido que mi hermano había insistido en controlar se convirtió en un desastre desde el principio. Sin mi supervisión, el lugar parecía construido apresuradamente. Los arcos florales de Cory colgaban torcidos. La mitad de las luces parpadeaban porque nadie había confirmado la prueba técnica y las mesas estaban sin arreglos centrales, retrasadas en la entrega. Los invitados llegaron a un salón de baile que gritaba amateurismo, susurrando sobre la desconexión entre lo que vieron y las sofisticadas invitaciones que habían recibido. Luego vino el fiasco alimentario. El equipo de la señora Pierce había preparado el menú original, elegantes entremeses y guarniciones, pero Randall había llamado en el último minuto exigiendo alternativas más económicas para reducir costos. ¿El resultado? Los aperitivos empapados y las carnes poco cocidas hacían que la gente apartara los platos. El señor Foster, el director del sitio, intentó salvar la situación guiando al equipo, pero sin una persona a cargo, todo se vino abajo. El detonante llegó durante los brindis. Randall y su prometida, Linda Pierce, tuvieron una acalorada discusión justo en medio de la pista de baile. Ella lo acusó de arruinar su noche especial con malas decisiones, gritando como los ahorros de último momento habían destruido todo lo que había imaginado. La comida en mal estado ya los había expuesto al ridículo frente a sus colegas, y Randall no dudó en contraatacar, culpando a Linda por no involucrarse más. Sus voces resonaron en el incómodo silencio, mientras los invitados los miraban paralizados. Los amigos se retorcieron en sus asientos, algunos escaparon por la salida antes del final, convirtiendo lo que debería haber sido una celebración en un espectáculo de vergüenza. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 7 de la tarde, justo cuando estaba terminando una sesión relajante en el spa del resort. Primero el mensaje de mi madre, Regina. La fiesta se está desmoronando. Llámame ahora. Luego la llamada de mi padre con voz tensa, casi desesperada.
Tienes que resolver esto. Los proveedores te están buscando. Lo dejé ir al correo de voz y vi que la pantalla se iluminaba nuevamente con el mensaje de Jenny: aquí es un caos. ¿Dónde estás? Siguieron más notificaciones, las súplicas frenéticas de mi madre sobre la comida, las exigencias de mi padre de que interviniera, Jenny describiendo la pelea. Deslicé mis dedos por la pantalla con el pulgar sobre el botón de contestar, pero dejé el teléfono a un lado. Me habían excluido de exigir mi dinero, ignorando mi esfuerzo. Ahora querían mi ayuda. Elegí el silencio. Dejé que su desesperación flotara en el aire sin respuesta. En lugar de eso, me puse las botas de esquí y salí a deslizarme bajo las estrellas, mientras el frío viento de Aspen me aclaraba la mente. Las pistas estaban vacías, solo el sonido de mis esquís cortando la nieve, un marcado contraste con el tumulto que dejé atrás. Reflexioné sobre mi decisión de irme, sobre cómo sentí que finalmente me había despojado de una piel que ya no me quedaba bien. Durante años vinculé mi valor a sus necesidades. Pero allí, bajando de la montaña, vi por primera vez un futuro en el que ya no tendría que hacer eso. La paz me envolvió como una manta, aliviando la tensión que había estado cargando durante días. Más tarde, de vuelta en la sala, apareció una notificación: un antiguo cliente que había estado en la fiesta. Envió un vídeo corto, imágenes temblorosas de Randall y Linda en medio de la pelea, los murmullos de los invitados de fondo, las mesas medio vacías. Pensé que deberías ver esto, escribió. No fue tu culpa. Lo vi 2 veces. El caos confirmó que había tomado la decisión correcta. Su noche se había derrumbado por sí sola, como resultado de sus propias decisiones. No más dudas. Me había alejado y eso me había liberado. El lunes por la mañana, mientras tomaba otro carril en Aspen, encendí mi teléfono celular. La pantalla explotó con notificaciones, pero una se destacó: una publicación social de Randall, compartida en los círculos de planificación de eventos de Fargo. Regina abandonó mi fiesta de compromiso, dejándonos en el caos en busca de venganza, decía. Tu irresponsabilidad arruinó nuestra noche. Mi respiración se cortó. ¿Irresponsable yo? La persona que había pasado semanas consiguiendo proveedores, negociando acuerdos, poniendo mi corazón en su evento, solo para ser rechazado con un mensaje de texto frío. Distorsionó la historia, pintándome como un villano para salvar su propia reputación. Clientes, colegas, incluso desconocidos comentaron cuestionando mi profesionalismo. Mi carrera, construida sobre años de acontecimientos impecables, estaba amenazada por sus mentiras. Llamé a Greg inmediatamente, mi voz temblaba de furia. Me está culpando por el desastre que creó, le expliqué, mostrando la publicación. Greg, el tranquilo estratega, me ordenó que tomara las riendas. Luchemos contra esto con hechos, dijo. Involucra a Tara. Ella está de tu lado. Tara Larsen, mi aliada tecnológica y socia en innumerables proyectos, se unió al juego en cuestión de horas. En una llamada grupal, comenzamos a elaborar un plan. Sugirió recopilar pruebas para establecer la verdad. Revisamos mis archivos de correo electrónico, el contrato con el señor Foster para el lugar, el acuerdo de catering con la señora Pierce, las facturas por la decoración de Cory, todo firmado por mí, todo pagado con mi dinero. Encontré el mensaje de Randall, el que me había interrumpido sin ceremonias: no encajas con nuestros invitados VIP. Tara capturó capturas de pantalla de mi historial de llamadas, mostrando las docenas de llamadas perdidas de mi mamá, mi papá y Jenny durante el desastre. Greg recuperó testimonios de clientes anteriores, elogiando mi meticuloso trabajo. Cada pieza era un ladrillo en el muro que construiríamos para proteger mi nombre. De regreso al albergue, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir una publicación para mi blog, donde había compartido consejos de planificación de eventos durante años. No sería un desahogo ni una autocompasión. Sería una respuesta calculada. La verdad sobre la fiesta de compromiso de Brooks, lo titulé. Le expliqué los hechos, cómo había planeado cada detalle sin cobrar un centavo, por amor a mi hermano, cómo su mensaje me había excluido, cómo entregó el control después del rechazo. Adjunté capturas de pantalla, su mensaje, mis correos electrónicos con proveedores, una cronología de mi trabajo. No nombré a mi mamá, mi papá ni a Jenny, pero sí mencioné las desesperadas llamadas de ayuda después de la crisis, lo que demuestra que no estaba allí para sabotear nada. Cerré con una simple declaración:
mi trabajo habla por sí solo. No dejaré que las mentiras me definan. Releo cada palabra con el pulso firme. Era mi verdad y ya no permitiría que Randall dictara la narrativa. Hice clic en publicar, compartí el enlace en las redes sociales y etiqueté a grupos locales y clientes que me apoyaron. Tara impulsó la publicación y la volvió a publicar en su red, mientras Greg la reenviaba a sus contactos de la industria. Hasta el anochecer, la publicación corrió como la pólvora. Llegaron comentarios de residentes, proveedores, clientes e incluso extraños de Fargo que se enteraron del fiasco. Trabajé con Regina, ella es una profesional, escribió uno. La versión de Randall no cierra, dijo otro. Un organizador de bodas local me envió un mensaje privado, estuve en la fiesta. Fue un desastre y no por tu culpa. La marea estaba cambiando. La historia de Randall se vino abajo cuando la gente compartió sus propios relatos, como ignoró las llamadas de los proveedores, cambió de planes en el último minuto y dejó que Linda, su prometida, se ocupara sola de las consecuencias. Su reputación también se vio afectada. Los VIP a los que Randall había cortejado se distanciaron después de la pelea pública, publicando comentarios apenas velados sobre mala planificación y comportamiento poco profesional. Randall trató de contenerse, respondiendo a las críticas con excusas poco convincentes, pero cada réplica lo enterró más profundamente. Mi blog permaneció fijado en la parte superior de la página, una refutación silenciosa pero inquebrantable. No me rebajé a discusiones. Dejo que la verdad trabaje para mí. Sentada junto a la chimenea del albergue, vi cómo se acumulaban las notificaciones y una ola de reivindicación me invadió. Había protegido mi nombre, mi carrera y mi paz, sin tener que rebajarme a su nivel. Una semana después, de vuelta en Fargo, el mundo de Randall se había desmoronado. Los daños del partido fallido y la tormenta en las redes lo habían dejado expuesto. Linda lo había abandonado para siempre, humillada por la pelea pública y el virtual linchamiento. No puedo casarme con alguien que arruinó algo tan importante, confesó a sus amigos. El intento de Randall de culparme le había salido por la culata, y los VIP que tanto había valorado habían cortado lazos, reacios a verse asociados con el escándalo. Su mayor pérdida, sin embargo, se produjo en el negocio. Un importante acuerdo inmobiliario del que dependía se vino abajo cuando los inversores, asustados por su reputación empañada, le retiraron la financiación. En poco tiempo, el nombre de Randall se convirtió en sinónimo de incompetencia en los círculos internos de Fargo. Mis padres intentaron comunicarse conmigo, mensajes a medio camino entre disculpas y desesperanza. Regina, nosotros. Estaban equivocados. Las palabras de mi madre, escritas con una suavidad que nunca había conocido, parecían más un eco tardío que una petición sincera. Mi padre dejó mensajes de voz con la voz ronca por la tensión, rogando por una reunión familiar para arreglar lo que era irreparable. Jenny envió un mensaje largo, admitiendo que había quedado atrapada en el frenesí y no quería lastimarme. Pero sus palabras llegaron vacías, como hojas secas arrastradas por el viento después de que la tormenta ya lo había arrasado todo. Leo cada línea. El corazón es firme pero inmóvil. Durante años fui su puerto y me abandonaron a la primera mala marea. No respondí. En lugar de eso bloqueé sus números, un gesto silencioso que sentí como el cierre definitivo de una puerta que había mantenido abierta durante demasiado tiempo. No hubo ira. Solo un tranquilo alivio, como si finalmente pudiera respirar después de años bajo el agua. Mientras se ahogaban en las consecuencias de sus decisiones, mi vida tomó una forma nueva e inesperada. Esa publicación de blog no solo limpió mi nombre, sino que arrojó luz sobre mi trabajo. Susan Carter, una de las empresarias más influyentes de Fargo, se puso en contacto con nosotros después de leerlo. Ella estaba a cargo del Festival de Invierno de la ciudad y quería que yo dirigiera la organización. Fue el contrato más importante de mi carrera, una oportunidad de brillar en un escenario en el que nunca imaginé que estaría. Nos reunimos en mi oficina, donde trazamos los detalles de un evento de un mes de duración, esculturas de hielo que refractarían la luz del sol, música en vivo resonando en las calles, puestos de comida que atraían a miles de personas. Para satisfacer la demanda, contraté a Ronald Hayes, un entusiasta planificador que me había impresionado en un evento de la industria. Se convirtió en mi primer empleado de tiempo completo, un hito que transformó mi pequeña empresa en algo tangible y real. Fueron las pequeñas victorias las que más me sorprendieron.
Shawn Bennett, el fotógrafo que había conocido en un proyecto de boda, se había mantenido en contacto desde Aspen. Lo que comenzó como intercambios casuales tomando un café se convirtió en largas caminatas junto al río, y su cámara capturó momentos que ni siquiera sabía que me estaba perdiendo. La tranquila presencia de Shawn y su discreto apoyo fueron un bálsamo después de años dedicados a arreglar la vida de otras personas. Una noche, mientras el sol se ponía sobre Fargo, me tomó la mano. Y allí, entre el resplandor dorado del horizonte y el suave frío del viento, sentí una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, no estaba persiguiendo la aprobación ni limpiando los problemas de otras personas. Estaba construyendo una vida que finalmente me pertenecía. Un año después lo conocí por casualidad. Estaba en un supermercado local, recogiendo suministros para una reunión con un cliente, cuando lo vi en la parte trasera de la tienda, apilando cajas. Llevaba un delantal gastado y el rostro marcado por el cansancio. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, pero no intercambiamos palabras. El hermano que alguna vez me había considerado indigno de su círculo VIP ahora era solo una sombra de lo que era antes, sus sueños de grandeza se disolvían como azúcar en la lluvia. No sentí triunfo. No lo siento. Solo una tranquila indiferencia, como quien observa un capítulo que ya ha cerrado. Él ya no era parte de mi historia, y eso en sí mismo fue una victoria. Hoy miro hacia atrás y veo las lecciones que me enseñó este viaje. Respetarse a mí mismo significaba decir no a quienes no me valoraban, aunque fueran de mi sangre. Establecer límites no era egoísmo, era supervivencia. Pasé años dejando que otros definieran mi valor, cediendo a sus demandas solo para ser descartado cuando ya no era útil. Alejarme, decir mi verdad y elegir mi propio camino me ha mostrado el poder de vivir sin máscaras. No soy perfecto. Pero soy suficiente. Y esta certeza es mi libertad. A quienes siguieron esta historia, mi agradecimiento. Su tiempo y atención son invaluables. Espero que mis palabras resuenen contigo. Si te has enfrentado a una traición o has luchado por encontrar tu voz, ¿qué te llevaste de ese viaje? Comparte tus reflexiones. Me encantaría saber cómo superó, o aún está superando, sus propios desafíos.